Antes de Falcon 9, antes de los aterrizajes verticales y antes de que SpaceX se convirtiera en una de las compañías más importantes del sector espacial, todo empezó con un cohete pequeño, arriesgado y construido con una presión enorme sobre sus hombros, el Falcon 1. Este fue el primer cohete orbital desarrollado por SpaceX, diseñado como un lanzador de 2 etapas para colocar satélites pequeños en órbita a un costo más bajo. Pero su historia no comenzó con una victoria inmediata, sino con una secuencia de fallos que casi destruyó a la empresa. Los 3 primeros lanzamientos, entre 2006 y 2008, terminaron en fracaso, con problemas que iban desde fallas de motor hasta errores durante la separación de etapas. Pero en el cuarto intento, cuando SpaceX apenas tenía margen para seguir existiendo, Falcon 1 alcanzó la órbita y demostró que una empresa privada podía desarrollar un cohete orbital líquido desde cero. Falcon 5 es uno de los vehículos más curiosos de la historia de SpaceX, porque fue un cohete planeado, diseñado y anunciado, pero nunca llegó a volar, y aún así tuvo un papel importante en la forma en que la empresa pensaba crecer después del Falcon 1. La idea era construir un lanzador de capacidad media, más potente que el Falcon 1, pero todavía más simple y económico que los grandes cohetes tradicionales, usando una arquitectura parecida a la que después se vería en el Falcon 9, aunque con 5 motores Merlin en la primera etapa en lugar de 9. En la práctica, Falcon 5 terminó funcionando como una etapa intermedia en el pensamiento de SpaceX, porque la empresa decidió concentrar sus recursos en un vehículo más ambicioso y con mayor potencial comercial. Por eso Falcon 5 nunca dejó una imagen de lanzamiento, pero sí dejó una lección estratégica. A veces, un cohete que no vuela puede ayudar a definir el cohete que realmente cambiará la historia. Grasshopper no fue un cohete creado para llevar satélites al espacio, pero fue uno de los vehículos más importantes en la transformación de SpaceX, porque su misión era resolver una pregunta que en ese momento todavía parecía casi absurda: si un cohete podía despegar, volver a bajar y aterrizar de pie con control. Este prototipo tenía una apariencia extraña, con un tanque de Falcon 9, un solo motor Merlin y patas de aterrizaje, pero detrás de ese diseño simple había una idea que cambiaría toda la industria espacial. En las instalaciones de prueba de SpaceX en Texas, Grasshopper realizó saltos cada vez más altos, subiendo, estabilizándose y descendiendo verticalmente hasta tocar el suelo con suavidad. Lo que parecía una prueba pequeña terminó siendo una demostración decisiva, porque antes de reutilizar un cohete orbital, SpaceX necesitaba aprender a dominar el aterrizaje propulsivo paso a paso, cerca del suelo y con datos reales. Si estás siguiendo esta evolución desde Falcon 1 hasta Starship, lo más importante es notar que SpaceX no llegó a los cohetes reutilizables de un solo salto, sino acumulando pruebas, errores y vehículos experimentales que fueron resolviendo una parte del problema cada vez. Si este tipo de explicación te ayuda a entender mejor cómo avanza la tecnología espacial, puedes suscribirte al canal para acompañar los próximos videos. F9RD fue el paso siguiente después de Grasshopper, y su función era llevar la idea del aterrizaje vertical a una escala mucho más cercana a la de un Falcon 9 real, con un vehículo más grande, más potente y capaz de probar maniobras más exigentes. Mientras Grasshopper había demostrado que un cohete podía subir algunos cientos de metros y volver a posarse en el suelo, F9RDF buscaba validar el control del vehículo en vuelos de mayor energía, usando tanques derivados del Falcon 9, patas de aterrizaje retráctiles y sistemas más parecidos a los que después serían usados en misiones orbitales. Uno de los vehículos se perdió durante una prueba, pero eso no eliminó el valor del programa, porque los datos obtenidos ayudaron a refinar las maniobras de descenso, encendido final y estabilidad que harían posible el aterrizaje de los boosters operacionales. Falcon 9 es el cohete que convirtió a SpaceX en una fuerza dominante dentro de la industria espacial, porque unió 2 cosas que antes parecían difíciles de combinar: un lanzador orbital confiable y una estrategia real de reutilización. Su diseño de 2 etapas fue creado para llevar cargas a órbita, enviar la nave Dragon hacia la Estación Espacial Internacional y atender misiones comerciales, científicas y gubernamentales. Pero su mayor impacto llegó cuando SpaceX empezó a recuperar la primera etapa después del lanzamiento. Al principio, esos intentos parecían experimentos arriesgados, con descensos sobre el océano y pruebas que terminaban en explosiones o pérdidas del vehículo. Pero cada intento aportaba información sobre reentrada, encendidos de frenado, control aerodinámico y aterrizaje final. Con el tiempo, Falcon 9 pasó de ser un cohete prometedor a convertirse en una máquina de trabajo reutilizable, capaz de lanzar, aterrizar, ser revisada y volver a volar, cambiando para siempre el costo y el ritmo de acceso al espacio. Falcon Heavy nació de una idea directa, pero extremadamente difícil de ejecutar:
unir 3 primeras etapas derivadas del Falcon 9 para crear un cohete capaz de levantar cargas mucho más pesadas y enviarlas a órbitas más exigentes. En el despegue, sus 27 motores Merlin funcionan juntos, generando una imagen imponente y una potencia suficiente para misiones de seguridad nacional, grandes satélites comerciales y sondas científicas que necesitan escapar de la órbita baja de la Tierra. Su primer vuelo en 2018 se convirtió en un espectáculo mundial porque llevó al espacio un automóvil Tesla Roadster. Pero lo más importante no fue solo la carga, sino la demostración de control del sistema, especialmente cuando los 2 propulsores laterales regresaron y aterrizaron casi al mismo tiempo. Falcon Heavy demostró que SpaceX podía escalar la tecnología del Falcon 9 hacia misiones más ambiciosas, sin abandonar la filosofía de reutilización que ya estaba redefiniendo el mercado espacial. Starhopper fue el primer vehículo que permitió ver, en una escala muy básica, hacia dónde quería llevar SpaceX, su siguiente gran sistema de transporte espacial, porque ya no se trataba de mejorar Falcon 9, sino de empezar a probar las ideas que terminarían formando Starship. Su forma era extraña, casi como una torre metálica voladora, pero esa apariencia simple escondía una función decisiva: probar el motor Raptor alimentado por metano y oxígeno líquido, y demostrar que un vehículo de acero inoxidable podía despegar, desplazarse y aterrizar verticalmente con una lógica diferente a la de los Falcon. En 2019, Starhopper realizó saltos de prueba cada vez más ambiciosos, hasta completar un vuelo de unos 150 metros, suficiente para validar el comportamiento básico del motor y del sistema de control. No llegó al espacio, pero cumplió una misión esencial, porque fue el puente entre los aterrizajes experimentales de Grasshopper y la visión mucho más grande de Starship. Starship es el vehículo que representa la apuesta más grande de SpaceX, porque no fue diseñado solamente como un cohete más potente, sino como un sistema de transporte completamente reutilizable, capaz de cambiar la escala de lo que puede llevarse al espacio. A diferencia de Falcon 9 y Falcon Heavy, Starship está formada por 2 partes enormes: el propulsor Super Heavy, encargado de levantar el sistema desde la Tierra, y la nave Starship, que funciona como segunda etapa y también como vehículo espacial. La gran ambición es que ambas partes puedan regresar, aterrizar y volver a volar con rapidez, reduciendo costos y permitiendo misiones que antes parecían demasiado grandes o demasiado caras. Su objetivo final va mucho más allá de lanzar satélites, porque Starship también está pensada para transportar carga masiva, apoyar misiones lunares y, en el futuro, abrir el camino hacia Marte. En cierto sentido, todos los vehículos anteriores de SpaceX fueron pasos hacia esta idea: aprender a llegar, aprender a aterrizar, aprender a reutilizar y finalmente intentar construir una nave capaz de llevar esa lógica mucho más lejos. Gracias por ver este video. De todos los cohetes de SpaceX, ¿cuál crees que fue el más importante para cambiar la historia de la exploración espacial? Déjame tu opinión en los comentarios.